Mi vida sacerdotal y mi vocación sacerdotal y el origen de mi vocación sacerdotal es como el producto, por supuesto, de un don de Dios, y lo he ido reconociendo a medida que he ido avanzando. Bueno, un don de Dios que me ha llegado a través de muchísimas personas, en primer lugar de mi familia. Mi vocación creo que germinó en el corazón mismo de la fe de mi familia, aunque ni mi papá, ni mi mamá, ni ninguno de mis hermanos me impulsaron explícitamente hacia el sacerdocio. Sin embargo, el ejemplo vivo de unidad matrimonial de mis padres, del compromiso de mis hermanos, del deseo de servicio a los demás, hizo que yo también pensara en una manera de servir a la iglesia y brotó el don del sacerdocio. Eso lo manifesté desde muy temprana edad, desde los 7 años. Quise manifestar mi deseo de ser sacerdote. Empecé el camino de una manera quizás más formal, aunque todavía muy incipiente, a los 13 años, cuando ingresé a un seminario menor, que era como un colegio apostólico en Francia. Y desde allí esa andadura se ha ido como madurando, se fue madurando a través de muchísimas personas que intervinieron, sacerdotes, familias nuevas, amigos, religiosos, religiosas. Yo diría que mi sacerdocio no sería posible si Dios, por supuesto, no me hubiera llamado, pero si yo no le hubiera respondido, y los que me han ayudado a responder y me han hecho descubrir la palabra, la actitud, la postura acertada en cada etapa de estos 50 años, han sido ese conjunto de personas que el Señor ha ido suscitando en torno a mí. Yo no sé cómo llamar esa parte. Yo diría que es lo que hoy podríamos decir que es el cuerpo de Cristo, es la comunión de la iglesia, es la comunión de los santos. Y lo que yo les puedo decir a los que quieran, sienten un llamado, yo no creo que uno pueda alcanzar mayor plenitud de alegría que la de poder entregar su vida. Yo lo he entregado en el sacerdocio, pero cualquiera que sea el estado de vida que lleve una persona, sobre todo si es católica y si es cristiana, si quiere alcanzar la plenitud, si quiere vivir en plenitud su condición, si quiere llegar a ser cristiano, cristiana, como la iglesia lo quiere, creo que tiene que darse, tiene que entregarse, tiene que aprender a desprenderse para poder darse a lo que verdaderamente vale la pena. Es doloroso quizás el desapegarse y el desprenderse de cosas que parecen materialmente muy importantes, pero en la medida de ese desprendimiento, de esa entrega y de ese don, como lo hizo la Virgen María, uno va descubriendo su verdadera talla y su verdadera dimensión, que es la que Cristo nos marca a todos. Mi servicio como monaguillo en una iglesia regentada en ese momento por los hijos de María Inmaculada. Yo no los conocía, fui allí porque era la capilla, digamos la iglesia filial que me quedaba más cerca. Yo pertenecía en realidad a la parroquia de San Juan Bautista, que era una de las últimas parroquias que estaba en el oeste de Caracas, y tenía esa filial que estaba en el punto en que había una alcabala para salir de Caracas y entrar en la carretera que conducía a la siguiente población, que era Antímano. Y esa iglesia estaba regentada desde finales de los años 30 por los padres franceses, así los conocían, porque la mayoría de ellos provenían de Francia y fueron los fundadores de esa comunidad. Yo entré allí cuando había, además de franceses, también había españoles, y me integré, digamos, a la comunidad religiosa a través de mi servicio de monaguillo, porque ellos eran muy acogedores y no solamente se concentraba todo en el servicio del altar, sino que progresivamente me fueron dando mayor participación y acogida en la comunidad. Así que allí también mi vocación floreció, evidentemente entre ellos
influyeron mucho un sacerdote venezolano y dos jóvenes sacerdotes franceses y un sacerdote español que llevaba en ese momento la parroquia. Yo valoro mucho digamos, el espejo ejemplar de otros hombres y mujeres, en este caso sacerdotes, que le muestran a uno un camino, la belleza de una vocación y crean dentro de cada uno una atracción para llegar a vivir con esa calidad de vida con la que ellos vivían. Cuando manifesté mi deseo de ser sacerdote, ellos me pidieron si yo estaba dispuesto a salir del país, porque dentro de Venezuela no había todavía seminario menor que me acogiera, y yo dije que sí, por supuesto, previa autorización de mis padres. Y fue en Francia, en el colegio apostólico regentado por ellos, donde está la casa madre, en el oeste de Francia, donde yo continué, digamos, como a estudiar y a prepararme intelectualmente, pero ir viendo cada vez más claro qué significaba la vocación sacerdotal y la vocación religiosa. Uno al principio, bueno, a mí me pasó eso, no lograba distinguir muy bien qué diferencia había entre la vocación de religioso y la vocación sacerdotal, pero progresivamente, a medida que fui avanzando, valoré de una manera diferenciada ambas realidades. La vocación sacerdotal, entendí que era un servicio a la Iglesia a través de una forma de vivir en comunidad y bajo una regla que tenían los hijos de María Inmaculada. Naturalmente nos afecta a la Iglesia, porque la Iglesia es una familia, la Iglesia es un solo cuerpo, y Pablo dice muy claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, si un miembro sufre, sufre todo el cuerpo, y si un miembro se alegra todo el cuerpo, porque no, en un cuerpo humano no hay, todo es orgánico, y cualquier cosa que ocurra en ese organismo afecta al conjunto. También así es también la Iglesia, dice Pablo, y así debe ser efectivamente, y así es. Por consiguiente, ese dolor clavado allí en el corazón prácticamente de la misma Iglesia, que son los abusos cometidos contra menores por clérigos, es un dolor muy grande que nos llama a una revisión profunda, muy profunda, de cómo se tiene que realizar la formación de un futuro sacerdote y ver mucho más hondamente si verdaderamente en su equilibrio humano, en sus raíces familiares, en su contextura como carácter y temperamento, reúne el equilibrio afectivo, el equilibrio mental suficiente para poder abordar ese ministerio y poder recibir una responsabilidad tan grande como la de confiarle seres humanos, particularmente los más pequeños, que son los más delicados y los más vulnerables. Por consiguiente, sí es importante este tema y no debemos de menospreciarlo. Y con relación a la crisis que estamos viviendo en Venezuela, yo creo que efectivamente es una crisis de crecimiento. A medida que han ido pasando estos años, hemos ido quizás valorando, tanto los que nos quedamos aquí como los que se puedan haber ido, qué produjo, qué fue lo que hizo que esto pudiera ocurrir en Venezuela. Y hay muchas razones y causas de inmadurez, de mal manejo de nuestros recursos, de nuestro temperamento quizás, que no supimos valorar lo que son la riqueza y nos hicimos muy depredadores, nos hicimos también muy pasivos y dependientes de los grupos políticos sin suficiente injerencia ni participación en el destino que le querían dar a la nación. Esa indiferencia, esa lejanía, esa pasividad y esa forma tan alegre de derrochar las bondades y recursos y riquezas que la Iglesia, que Dios nos ha puesto en Venezuela como un país tan privilegiado, están siendo quizás unas, no digo todas, ¿verdad?, pero de las causas principales por las cuales hemos llegado a una situación tan desastrosa, calamitosa y tan tremenda como la que estamos viviendo hoy en Venezuela. Por eso yo acojo efectivamente la pregunta tuya en el sentido positivo. Lo que estamos viviendo no es para que nos pongamos a llorar,
no es para que nos echemos al suelo y empecemos a esperar una solución mágica. Esto es una profunda interpelación que se nos está haciendo. Busquemos claras qué preguntas tenemos que contestar, qué cosas tenemos que remediar, y por consiguiente no solamente es una realidad interpelante, también es una oportunidad, yo diría una gran oportunidad para que cualquier situación que emerja más adelante, que sea más concorde con la democracia, con la libertad y con la justicia, nos encuentre preparados para poderla construir juntos.